Amada Iglesia de Dios, paz. Demos gracias a Dios en esta bella y hermosa tarde, en donde el alto y sublime Dios de los cielos nos concede nuevamente la oportunidad de estar reunidos, ¿verdad, hermanos? Y solo con el grupo de femeninas, ¿verdad? El culto que corresponde, hemos dejado por allí el grupo varonil, hoy estamos con las femeninas, y de esta manera, hermano, pues me da gozo y alegría compartir una vez más con ustedes un estudio bonito de la bendita palabra de nuestro Dios. Pero para que sea nuestro Dios iluminando nuestras mentes y corazones, le ruego, doblemos rodilla y pidamos la dirección de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Dios y bendito Padre Celestial, he aquí, Señor Dios Todopoderoso, que en este atardecer, aquí estamos, bendito Dios, con sus hijas, Padre bueno. Ya hemos glorificado su nombre, Señor, ya hemos alabado, Señor, su bendito y santísimo nombre que vive y permanece para siempre. Así en este atardecer, cuando ya vamos a meditar y reflexionar en su palabra, Señor, le ruego que seamos dirigidos de su Santo Espíritu, que usted ponga una doble porción de su Santo Espíritu para poder acatar, Señor, para poder entender, Señor, su bendita y santísima palabra, la cual nos instruyes, nos enseña, Padre mío, el camino por donde debemos de caminar como hijos suyos. Padre bueno, que en esta tarde sea usted el invitado de honor en medio de nosotros. Se lo suplico, se lo ruego, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, Señor. Bien, amada Iglesia de Dios, vamos a tomar, hermanos, nuestra lectura. El tema se intitula Esposas comprometidas con el ministerio del Señor. Es una responsabilidad, hermano. Tomemos nuestro asiento, hermanitas. Esposas comprometidas con el ministerio del Señor. Una grande responsabilidad para nuestras hermanas que gozan, hermano, el favor de parte de nuestro Dios de convivir una vida cristiana en el seno del hogar, ¿verdad, hermanos? Y las que son solteras pues también tendrán, porque Dios a todos nos da su palabra. Dios le habla al hombre, al niño, al anciano, al joven, a la señorita. Y la palabra es para todos, ¿verdad, hermanos? Para todos hay un mensaje en la palabra del Señor. Pero en esta oportunidad es específico cuando dice esposas comprometidas con el ministerio del Señor. El objetivo de esta lección es considerar la bendición de contar con un esposo que está al servicio del Señor y cuál es la función que debe de desempeñar como ayuda idónea, casi tratando del matrimonio, ¿verdad, hermanos? ¿Ah? El punto a considerar la bendición que usted tiene al tener un esposo. Aquellas que no tienen esposo quisieran tenerlo, ¿verdad? Mire, hermano, yo recuerdo que mi suegra decía, ¿qué falta me hace? Porque falleció primero él, ¿verdad? Y ella se quedó bastante joven. Mire, quizás con sus poquito más de 40 años. ¿Qué falta me hace mi esposo? Decía, ¿verdad? Hoy sí siento y hasta sueño que estoy con él, decía. Mire, ¿verdad? Hermano, pero ese es en la vida cotidiana y en la vida espiritual también, ¿verdad? Porque ellos andaban juntos, solo juntos en la misión. ¿Y cómo no le iba a hacer falta? ¿Verdad, hermano? Por eso nuestras hermanitas que tienen sus esposos, eso cuenta como una bendición de parte de Dios, contar con un esposo que está al servicio del Señor, que es obrero, que es diácono, que es pastor y que puede ser ministro, ¿verdad, hermano? Y es una responsabilidad grande contar con ese privilegio. Vamos a ver la lectura bíblica en Primera de Pedro. Vamos a las cartas del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 4.
Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas. Asimismo, vosotras mujeres, dice, estad sujetas a vuestros maridos. Primeramente, la recomendación de parte del apóstol Pedro es, hablando a las mujeres, que se sujeten a vuestros maridos, porque también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas. Una esposa, hermanos, que no se sujeta a su marido, que todo el tiempo le está llevando la contraria, ¿verdad? Que no es una esposa que se ajuste, ¿verdad? Le dice el esposo, vas a ir a comprar. Ahora, no dice, yo voy a ir otro día, hoy no tengo ganas, dice, ¿verdad? Hermano, siempre hay una oposición en pequeños detalles. Entonces, hermano, la esposa debe de ser obediente, ¿verdad? Como la esposa de Sara, ¿verdad? Mire cuando le dijo, vamos a viajar a Egipto, le dijo, ¿verdad? Y ya se subió ¿a dónde, hermanos? Al carro, ¿verdad? No, en el camello, ¿verdad? Subió el patriarca y agarraron, ¿qué, hermano? Camino, ¿verdad? Y anduvieron juntos y no se oponía, obedecía. Y cuando le hablaba, ¿cómo le decía, hermano? Le decía, mi señor, le decía, ¿verdad? Que se sentía feliz con su esposo, hermano. Esposas que tienen sus esposos, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten felices? ¿De verdad, hermanos? ¿Las ha hecho felices sus esposos? ¿Nunca las ha hecho llorar? No saber, ¿verdad? Solo Dios lo sabe, hermano. ¿Verdad? Eso solo Dios lo sabe. Pero mire, de todo se da en un hogar, hermanos, ¿verdad? Porque de otra manera no fuera un hogar. Mire. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta castas y respetuosas. El respeto, ¿verdad, hermano? En el Señor, hermano, nosotros que venimos del pueblo gentil, nuestras costumbres no se ajustaban a los principios bíblicos, ¿verdad? A la palabra del Señor. Cuando uno se junta muy joven, hermanos, carece de estos conocimientos. Yo recuerdo, hermano, no por jactancia, lo digo con humildad, ya llevo 44 años de estar con mi esposita, ¿se pueden imaginar? 44 años y ya voy a terminarlo y entro a 45. Y ella 54, me lleva un poquito por la edad, ¿verdad? Pero en la edad de estar, sí, hermano, mire, y ya somos, ¿verdad? Transparentes, ella mira para atrás, yo para adelante y vamos cubriéndonos, ¿verdad? Tenemos ojos a los todos lados, ¿verdad? Estamos cubiertos porque somos una sola persona. A veces ella se engripa y yo destornudo, ¿verdad? No es así, ¿verdad, hermano? Pero bien, son cosas similares que se van dando, hermano, ¿verdad? Vuestra conducta, dice, casta y respetuosa. Como decía, uno en el mundo se ha conocido con su esposita. Yo recuerdo, hermano, ella con 17 y yo con 23 añitos, ¿verdad? Nunca me dijo usted. Ya cuando entramos en confianza, ¿para qué nos vamos a decir usted? Me decía, toda la noche pasamos juntitos, ¿verdad? Me decía, mire, ellos son más inteligentes, ¿verdad? Tú me vas a decir tú y yo te voy a decir tú y así nos vamos a entender. Mire, hasta ese día no hemos logrado decirnos usted, hermano. Pero eso a mí no me afecta, hermano, en nada. ¿Sabe por qué? Porque me ama y la amo, ¿verdad? Y ese vínculo de amor crece cada día, hermano, ¿verdad? Y voy a dejarla de amar hasta el día que Dios me llame. ¿A dónde, hermanos? Al polvo de la tierra. Sí, hermano. Ese es el punto a seguir. Por eso, sí. Y el Señor habla a los esposos y dice, esposos,
amen a vuestras esposas, ¿verdad? Porque también hablan los dos, ¿verdad? Amen a vuestras esposas. Mujeres, estén sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo se va a sentir un esposo que su esposa no se le quiere sujetar? Se encapricha, ¿verdad? La esposa y dice, no, yo no quiero hacerle caso y no voy a hacer caso. Hermano, es allí donde hay descontentos, ¿verdad? Y la pequeña cosa pone en discusión a la vida de hogar. Y ahí se va haciendo un rivalismo. Y nosotros como hogares, ustedes como esposas, deben de comprender que si tienen un esposo cristiano, es obrero, es diácono, es pastor, es ministro, son afortunadas, hermanos, porque en el mundo no se convive así. El mundo es diferente, la vida religiosa es diferente, la vida del cristiano es, hermano, la más bella que puede haber cuando nosotros nos hemos logrado entender. ¿Sí o no, hermanas? Mire, mi hermana me decía que ella lleva más de 50 años, ¿verdad? Sí, han habido bonitas experiencias y duras experiencias también, ¿verdad, hermano? Las dos cosas se dan. Se da la alegría y también la tristeza, hermano, pero juntos se comparten, ¿verdad, hermano? Se comparten esas tristezas, considerando vuestra conducta castas y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Oiga, hermano, vuestro atavío, dice, no sea el externo de peinados. Aquellas hijas de Sión, ¿verdad, hermano? Que les gustaban los peinados, ¿verdad? Y pintarse el cabello, las uñas y todo. Y en una hija de Dios se acabó todo eso, ¿verdad, hermano? Mire. Usted ha fijado ya en el mundo las mujeres, ¿verdad? Matrimoniadas, se arrancan la ceja, ¿verdad? Y se pintan ahí con un crayón, ¿verdad, hermano? ¿Será eso de hijas de Dios, hermano? ¿Será así, hermano? ¿Verdad? Hace unos años, nuevamente yo me dirigía a la iglesia, a la femenil, no en este lugar, en otro lugar, pero también con un grupo amplio. Y una hermana me dice, si las hermanas en aquel tiempo ellas vestían largo hasta el ojo del pie, me decía, porque ellas tenían que subir al caballo o al camello y para que no les estorbase la ropa bien ajustada, ellas usaban un vestido amplio. ¿Será así, hermano? Era porque profesaban, ¿qué, hermano? Santidad de Dios. Dios le agrada de sus hijas la honestidad y la elegancia, dos cosas que deben de ir a la par. Ninguna mujer va a vestir, hermanos, con honestidad cuando su falda sea hasta el ojo del pie, pero la rajadura le va a llegar hasta aquí, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que no es así, hermanos? No, no es así. Eso no es santidad ni elegancia, hermano. ¿Verdad? Esa es moda, ¿verdad? Pero la moda no debe de imponerse en los hijos de Dios. Nosotros nos debemos de imponer. ¿Cómo vieran ustedes, amadas hermanas, que aquí viene un predicador, hermano, estrambótico, ¿verdad? Todo ahí con ropa estridente, ¿verdad? Con los bluyines bien ajustados y unas grandes botas ahí, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Dije, usted no diría nada, ¿verdad? Pero diría usted en su corazoncito, eso no le queda bien como predicador. Pues Dios nos mira, Dios nos ve. Y Él le agrada que nosotros vistamos con elegancia, con pudor y modestia. Porque así vistieron, dice, las santas mujeres de qué, hermano? Del ayer. Ellas fueron ejemplo, ¿verdad? Para todas ustedes, para nosotros, para sus hijas, para sus hijos. Mire, nuestros hijos. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Debe de respetar a su esposo, ¿verdad, hermano? Si le dice vos con cariño, está bien. Pero si ya lo va a mandar en una forma, tomando dominio sobre él, ya no se puede, ¿verdad? Tiene que ponerse de común acuerdo en todo, hermano, ¿verdad? Esposas que están jóvenes, dice la palabra del Señor, no negándonos, dice los unos que, hermano, no os neguéis el uno, dice, al otro, ¿verdad?
Tan jovencitos, ¿verdad? Así, ¿verdad? Tiene que ponerse como, hermano, de acuerdo, ¿verdad? No sé si me doy a entender en esa parte, no sé si ustedes lo entenderán. ¿Verdad, hermanos? Esto ya va casi en doble sentido. Pero cuando uno está joven, ¿verdad? No puede negarse el uno el otro, porque ahí entra ¿quién, hermanos? Ahí entra Satanás y mi esposa ya no me ama, dice, ¿verdad? Ya no me quiere, dice, ¿verdad? No me corresponde. Y se va entristeciendo aquel hombre y ya, y el enemigo va, ¿qué, hermano? Va minando la mente. Entonces cuiden de sus esposos, hermanas que están jóvenes, ¿verdad? Ser amable, ser atento, eso no queda en segundo lugar una esposa. Hermana, y si su esposo le dijera, soltame los zapatos, hija, vengo cansado. Se los suelta y se los quita, hermano. Quítame los calcetines. ¿Verdad que sí? Y si es su esposa, pues vea, si uno llega hasta ese grado de tener confianza, hermano, después de un día de evangelizar, quizás aquí por Oriente, conducir, hermano, ¿verdad? Ese tráfico pesado en esos caminos, se pone duro, hermano. Yo recuerdo que cuando comencé como obrero, me enviaban hasta aquí por San Vicente, un lugar que le llamaban Santa Cruz por Río. Mira, hermano, que uno llega pero cansadísimo, ¿verdad? Y los niños le dicen tenía una niña pequeña y me decía, papi, ¿y hoy qué me traes? Y no le puedo decir te traigo cansancio, ¿verdad? Pero por ahí me habían regalado un par de mangos de esos grandes. Esto te traigo, hija, le decía yo, porque cuando uno comienza su ministerio es sufrido, hermanos. El siervo del Señor es sufrido, el obrero del Señor tiene que ser sufrido para poder soportar y estar firme. Pero las esposas no le van a hacer más carga al esposo, darle más sufrimiento del que ya lleva él. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Me doy a entender? Entonces debemos de ser comprensivos. Hermanas, los que tienen esposo, si su esposo llega agotado, cansado y usted ha tenido una buena noticia y ha tenido una mala, pero usted la va a compartir con él, ¿qué haría? ¿Darle la buena noticia primero o la mala noticia así de presto, no más llega? Vaya, hermano, mire cómo salen las ideas, ¿verdad? Mire, hermano, es de tomar en cuenta que aquel varón va cansado. Hay que dejarlo que descanse un momento, ¿verdad? Que le baje el cansancio, ¿verdad? Le da un fresquito por ahí, que sea de fresco de Jamaica, ¿verdad? Tómese su fresco, ¿verdad? ¿Qué tal le fue este día? ¿Verdad? Le fue excelente. Sí, dice, me fue bien, bendiciones de Dios traigo, pero vengo cansado. Allá cuando le ha pasado el cansancio, ya usted está dispuesto a decirle, mire, yo tengo dos noticias que darle, una buena y una mala. Entonces no la decida usted, que lo decida él. ¿Cuál le doy primero? Le dice usted a él, ¿verdad? Si él le dice, deme primero la buena, ya es opción, ¿verdad?, que él tomó. Y si le dice, deme la mala primero y después me da la, ¿verdad?, ya es opción que él va a tomar. Pero las hembras deben de ser sabias. Las hijas de Dios son sabias, son entendidas, hermanos. Por eso dice la palabra, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mire, tener ese cuidado, hermano, para tratar a su compañero, a su cónyuge, para que él no sienta demasiado agobio. Quiero leer un subtítulo. Conviértete, porque el tiempo es breve, conviértete en una mujer con una vida espiritual fuerte, dice. Porque puede llegar el desaliento, ¿verdad, hermanos? Supongamos, tomemos un ejemplo. Hay quienes se han cansado de la vida en Cristo y dicen, ya no puedo llevar más el evangelio, ya no puedo llevar el diaconado,
ya no puedo ser más obrero, me voy a conformar ser nada más el miembro de la iglesia. ¿Y la esposa qué va a hacer, hermano? Tiene que orar por él y decirle, no, no renuncie, vamos a salir con bien, Dios nos va a ayudar. En vez de decirle, ay, deje el cargo, póngalo y que lo tome otros, hay bastante en la iglesia. No, nunca lo va a desanimar, sino le va a decir, tomemos aliento en el Señor, todo lo vamos a poder, ¿verdad? Esa es la ayuda que, hermanos, la ayuda idónea, ¿verdad? Pero si la esposa, lejos de ser sabia, le dice, ay, deje el cargo, ¿verdad? Y vaya cuando pueda. Eso no es de una hija de Dios. Conviértete en una mujer con vida espiritual fuerte, como una hija de Dios. Debes esforzarte por estar cerca de Dios en oración y con una vida de obediencia para que cuando haya dificultades que enfrentar, lo puedan hacer juntos de la mano de nuestro Dios. Veamos Mateo 6:33, que es muy conocido cuando dice, buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y lo demás viene por añadidura. Entonces allí donde nosotros debemos de abrir bien el entendimiento y ver que las cosas materiales no nos pueden apartar de Dios, ni a nosotros ni a sus esposos, ¿verdad? Sino poner la confianza en Dios, buscar más de cerca al Señor. Generar un ambiente de armonía y paz en el hogar. Ciertamente el varón es la cabeza, ¿verdad, hermanos? Dice que el varón es la cabeza de ¿quién, hermanos? ¿Verdad? De la mujer. Y Cristo dice que es la cabeza de ¿qué, hermano? De la iglesia. Y la mujer es la ayuda, ¿qué, hermano? La ayuda idónea. Todo va compaginando. Ahora genera un ambiente de armonía y paz en el hogar, cuando la hembra atiende el hogar, ¿verdad? En lugar de convertir tu hogar en un campo de batalla, tu esposo debe, dice, encontrar un oasis a tu lado donde pueda descansar de sus problemas y frustraciones o tristezas, producto del trabajo realizado. ¿Qué es un oasis, hermano? Agua fresca, dijeron. Un lugar, ¿verdad? Sí, un oasis es un pequeño estanque de agua, ¿verdad? Fresca, ¿verdad? Donde los animalitos llegan a sustentarse y el hombre también, por ejemplo, en los países desérticos abundan algunos oasis, ¿verdad? Y el viajero cansado se saca las sandalias, ¿verdad? Y mete los pies a remojarse y se recuesta ahí en la grama un rato. Ese es el oasis. Y así debe de ser nuestro hogar, hermano. Un oasis, dice, de paz. Qué dichosos somos nosotros, ¿verdad, hermano? Pero los hogares que no tienen a Dios, hermano, o que no temen a Dios, ¿cómo vivirán? Yo he visto ahí enfrente, tengo dos hogares, uno en la salida y otro enfrente. Mira, hermano, da tristeza, porque personas adultas, mayores, se han visto en grandes problemas, pleitos encendidos, y hasta a mí hasta pena me ha dado, mejor me he metido para la casa, porque solo la calle nos divide. Y yo he oído todo lo que le gritaba un día aquella esposa enojada con su esposa. Qué terrible, hermanos. Demos gracias a Dios, den gracias a Dios ustedes que tienen un esposo que predica la palabra del Señor, que vive dentro de las reglas divinas. Mire, hermano, valoremos a ese esposo, hermanos. Recuerda a tu esposo que si supiera, recuerda a tu esposo que su primera iglesia es el hogar. También habla al esposo, ¿verdad, hermanos? Debes procurar con sabiduría hacerle ver a tu esposo que si bien
es cierto, tiene una responsabilidad grande en la iglesia, no debe de descuidar de su hogar, estando pendiente de sus necesidades y las de tus hijos y la de tus hijos. Esto incluye tomarse un tiempo para recrearse en familia, estudiar juntos la Biblia y estar pendientes ambos del desarrollo de sus hijos. Veamos 1 de Timoteo 3:4. Veamos la palabra del Señor. 1 de Timoteo 3:4 nos dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso dice, hermano. Hay grandes tareas para los varones. Tenemos grandes tareas asignadas de parte de nuestro Dios. Cuidar del hogar, hermanos. Atender los servicios dentro de la iglesia. Ya es una gran responsabilidad. Y la esposa debe de aportar ayuda a su esposa. ¿Verdad, hermanos? Aprende a tomar decisiones cuando tu esposo, por algún motivo, no pueda estar. Llegó un cobro, ¿verdad, hermanos? A la casa. Llegaron a cobrar la letra del carro. Pero allí hay un dinerito guardado. ¿Qué debe de hacer, hermano? Bueno, hoy vivimos en tiempos modernos. Su esposo estará lejos, ¿verdad? Pero usted va a comunicarse rapidito con su esposo. Y le va a decir, vino el cobro de la casa o del auto y tenemos que pagar. Rápido, ¿verdad? Comunicarse. Tiene que tomar eso, porque no va a decir, como no está él, regrese otro día. Esos son réditos que van, ¿qué, hermano? Creciendo, ¿verdad? Entonces la hembra debe ser, ¿qué, hermano? Lista en esa parte y ayudar, porque si su esposo no está, debe de hacer la parte como que si estuviera que su esposo, en un caso que hemos puesto de ejemplo. Por eso dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aquí la lectura nos dice, aprende a tomar decisiones cuando tu esposo por algún motivo no pueda estar. El trabajo en la obra conlleva sacrificio y habrá ocasiones que tu esposo no podrá estar para resolver algunos problemas en el hogar. No obstante, tú como ayuda idónea deberás tomar las decisiones que permitan mantener el equilibrio en la casa. Proverbios 31:11, ¿quién me lo lee? Sí, hermano. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Gracias, hermano. El esposo sabe valorar a su esposa, hermano. Sabrá que su esposa es lista, sabe cómo va a actuar cuando él no esté, hermanos, ¿verdad? Tiene que buscar la ayuda de Dios y ser hábil para ayudarle, ser ayuda idónea, ¿verdad? Porque si todo le deja la carga al esposo, él va a hacer el papel de esposa y esposo, ¿verdad? Entonces no, hermano. Así es, ¿verdad? Debe de estar lista, ¿verdad? Pronta a ayudarle en aquellas dificultades. Decide ser un apoyo, dice, incondicional en el ministerio de tu esposo y procura no avergonzarle o incomodarle en su trabajo. Decide ser un apoyo incondicional en el ministerio de su trabajo y procura no avergonzarle o incomodarle en su trabajo. Decirle, mire usted cómo es cristiano y cómo se comporta. No, hermano, rechazos no deben haber, ¿verdad? Debe de haber una consideración, porque eso es lo que debe de haber en el hogar, en la pareja. Considerar. Debe de haber sinceridad, hermano, y no, hermanos, apoyarse en que en un momento de debilidad
por ahí la psicología enseña y dice que el hombre jamás debe demostrar a la mujer que es un hombre débil, ¿verdad? Pero el hombre es hombre. El hombre hasta puede llorar, hermanos. Dicen que sí o que no. Sí, hermanos, ¿verdad? Y en ese momento, ¿quién le va a decir? Hijo, tomemos fuerza, ¿verdad? Ánimo. Y decirle, estás llorando, sos bien débil. No, ¿verdad? Decide ser un apoyo incondicional en el ministerio de su esposo y procura no avergonzarlo e incomodarlo. Si amas a tu esposo, procurarás ser un apoyo en el ministerio que él ejerce, acompañándole en la iglesia, donde lo asigne. Cuidando de sus necesidades, dispuesta a trabajar donde te asignen, teniendo el sumo cuidado de no ser piedra de tropiezo en su trabajo. Medita en el versículo de memoria. Yo sé que la mayoría de nuestras hermanas acompañan a sus esposos a la iglesia. Y eso es bueno, hermano, porque así dice la palabra del Señor, que en la iglesia de Dios ni el marido sin la mujer, ni la mujer sin su marido. Ambos deben de, ¿qué, hermano? De ir juntos, ¿verdad? Yo recuerdo, hermano, cuando en mis primeros tiempos, como cuando me inicié, todo el tiempo andábamos juntos con mi esposa en las vigilias, evangelizando, íbamos los dos juntos, tocando de casa en casa, ¿verdad? Y ahí estábamos. Y así convivimos. Y usted podrá decir, bueno, pero ¿por qué no está su esposa? ¿Por qué no la trae? Viajar del campo a la ciudad es un trabajo no teniendo transporte propio. Y aunque yo quisiera hacerlo. Mi hija, la más menor, viajó y le dejó un nietecito. Está pequeñito. Esto daría más trabajo, ¿verdad? Para viajar juntos. Pero ella se reúne en la congregación. Y cuando yo llego me dice, ¿qué tal te le fue en este día? ¿Qué tal te fue en este día? Gracias a Dios todo bien, le digo, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Saber convivir, hermano, con una esposa cristiana que teme a Dios, eso es bello, hermanos, ¿verdad? Se compagina, hermano. Aún los pequeños detalles son grandes para nosotros. Y eso es bueno, hermanos. No podemos decir, hermanos, quizás que seamos una familia modelo, o ustedes por tener más años, pero eso es lo que buscamos, ¿verdad? El matrimonio de Sara con Abraham fue un matrimonio modelo, ¿sí o no, hermanos? Fue modelo, ¿verdad? Aquella hembra del tiempo del primer siglo, ¿verdad? Aquella que se registra en el libro de los Hechos, también, ¿verdad? Aquellas que evangelizaron a Apolo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esta? La Priscila y Aquila. Una pareja modelo, ¿verdad, hermanos? Pues también nosotros eso queremos ser modelos, hermano, ¿verdad? Que aunque al mundo no nos copie, pero le podemos dejar el camino a nuestros hijos, a nuestros nietos. Mire, porque ese es el camino a seguir, hermanos. Inculcarle a nuestros nietos, nuestros hijos, el temor al Señor. Pero si las hijas ven que su mamá es peleonera, hermano, lo mismo van a querer hacer, ¿verdad? Mi mamá no se dejó mandar de mi papá, yo también, dice, ¿verdad? No me voy a dejar mandar. Eso no es así, hermanos. A veces hay consejos que parecen ser sabios, pero no lo son. Una hermana le decía, hermana de la iglesia, fíjense bien, dentro de la iglesia, y le decía a su nuera, usted póngale la comida a su esposo, y era su hijo. Si él quiere que come, y si no, que no coma. ¿Sería eso un buen consejo, hermano? No es así, hermanos. Eso no es así.
Tiene que ser con amor, hermanos. Porque si se vive en amor, hay armonía. Y ese matrimonio va adelante. Y no se queda a medio camino. Pero cuando falta el amor, hermano, falta la comprensión. Falta la comprensión y falta la sinceridad. Opta por el divorcio. Me voy a divorciar, dice, ¿verdad? Y ahí se terminó todo. ¿Será esa la solución, hermanos? ¿Valdrán los divorcios dentro de la iglesia? ¿Existirán los divorcios dentro de la iglesia? Triste y lamentable, hermano. Se da, pero Dios no lo permite. Eso no existe, hermanos. El que está casado, ¿hasta cuándo, hermano? Hasta que la muerte, dice, lo separe, dice, ¿verdad? Los hermanos recién casados, todavía le falta, los que están por casarse, le falta que llevar esa experiencia. Yo no sé, hermano, cómo van a salir algunos hermanos en el día final, cuando estén delante de la presencia de Dios, porque Dios una esposa les dio y no les dio dos. Dice que el que se divorcie, pero no se va a volver a casar. Porque si se casa estando en vida, aquella que fue su esposa, ¿qué está haciendo, hermano? Está conviviendo en adulterio, hermano. Porque está viva aquella esposa con la que se divorció. De igual manera la esposa, ¿verdad? Por eso, hermanos, aquí casi está relacionando este aspecto con el matrimonio. Debemos de cuidar, deben de cuidar sus esposos. Si usted lo ve, esposo de la hermana Margarita, ¿verdad? Ahí pasa recogiendo la ofrendita. Ese es un privilegio de parte de Dios, hermano. Por sencillo que sea un cargo dentro de la iglesia, pero no es de hombre, viene de parte de Dios. Y nosotros debemos de valorarlo. Mire, hermano. Vamos un poquito adelante con la lectura y nos dice: hay ocasiones en que el rol que llevas como esposa del servidor de Dios puede ser algún momento generarte incomodidades. ¿Cómo ceder tu tiempo en familia? Dirigir las críticas o luchar con el desaliento, pero recuerda que no estás sola. Tu confianza debe ser puesta en el Señor, el cual no te desamparará, dice. Mire, también lleva, hermano, cargo la hembra. El privilegio que está llevando su esposo, también lo está llevando usted. Decirle, muy noche viene, ¿verdad? Muy noche está regresando. Recuerde que su esposo es su esposo, pero tiene más el mando el Señor Jesús, hermano. ¿Verdad? Yo he regresado a veces ya de medianoche, hermano. Y mi esposa alguna vez me dijo, ya no te esperaba, me dijo. Pero gracias a Dios ha regresado. ¿De qué me serviría regresar hasta mañana? Una vez se quedó el transporte y tuve que a medio camino, mire, comenzar a caminar, llegar a pie hasta la casa, caminando, hermano. En la entrada a Santa Tecla había habido un accidente de tránsito. No había paso ni para arriba ni para abajo. Y salgo de ahí, 9 de la noche iba llegando. Ustedes ya no se acordaban del culto, ¿verdad, hermano? Ya no, ¿verdad? Pero yo todavía no llegaba a la casa, ¿verdad? Hermano, el siervo del Señor tiene que sufrir con paciencia, ¿verdad? Y me dice, yo pensé que te habías quedado donde algún hermano. Mala suerte, ni el teléfono no tenía carga. ¿Cómo le llamaba? ¿Verdad? Pero llegué, hermano, y gracias a Dios aquí estoy. No le tuve miedo a la soledad ni a la oscuridad. Yo sé que Dios iba conmigo. El siervo del Señor es sufrido. La sierva del Señor tiene que aprender a ser sufrida, hermano. Porque si no sufre, tampoco no va a gozar, hermano. Pero si en esta vida sufrimos con paciencia, también en la otra, ¿qué, hermano? Vamos a gozar. ¿Va que esa es la aspiración, hermano? Sí, así es. Nosotros tenemos que aprender, hermano, ¿verdad? Hay ocasiones, dicen, que el rol que llevas como esposa del servidor de Dios puede ser, algún momento, generarte incomodidades, ¿verdad? ¿Cómo ceder tu tiempo en familia?
dirigir las críticas o luchar con el desaliento, pero recuerda que no estás sola. Tu confianza debe ser puesta en el Señor, el cual no te desamparará. Qué bueno, hermanos, pues es saber que hay un Dios poderoso, hermanos, y que si vamos como pareja, aquellas esposas a nuestro lado, no nos vamos a ver débiles, ¿verdad, hermano? Vamos a caminar siempre en el Señor, sin cansancio, hermano. Hermana, le vamos a dar una pregunta. La pregunta número 1. Puede leerlo. Ya lo ha leído. ¿Por qué son tan importantes la comprensión y la paciencia en el apoyo que brinda a su esposo en el desarrollo de su ministerio? Pregunta número 1. Sí. Sí, a usted, a usted. ¿Por qué son tan importantes la comprensión y la paciencia en el apoyo que brinda a su esposo en el desarrollo de su ministerio? Dice. Según yo ya la contesté, hermano. Porque le ayudamos en el apoyo de Le voy a decir una ayudita. Siéntese, hermanita, siéntese. Creo que le va a costar un poquito. Pero bien, dice así la pregunta. ¿Por qué, dice, son tan importantes la comprensión y la paciencia en el apoyo que brinda a su esposo en el desarrollo de su ministerio? La comprensión es la parte bien importante dentro del seno de la familia. La comprensión. Póngalo entre comillas usted. ¿Qué es comprensión, hermano? ¿Verdad? Sí, hermano. Recuerde que es su esposo, ya no es su novio, ¿verdad? Antes, cuando era su novio, él llegaba bien arregladito, ¿verdad? A verla, ¿verdad? El mejor perfume, pero es cuando llega del taller, ¿cómo llega, hermano? Llega lleno de grasa, ¿verdad? Mire. Sí, hermano, lleno de aceite allí, ¿verdad? Ya no es su novio, es su esposo. De allí debe de entenderlo y entrar en comprensión que es su esposo y viene de trabajar, porque él no está disipando su tiempo allá, perdiéndolo. Él viene del trabajo. Mire, ¿qué debe de hacer esa esposa cuando ve eso, hermano? Mire, hermano, no por jactancia, pero mi esposa ya se me hizo costumbre. Todas las veces que regreso ahí está, mire, un galoncito lleno de agua tibia y báñese, me dice, cámbiese. Mire, hermano, uno valora a su pareja, valora a su esposa. Sí, hermana, vale la pena dar ese comentario. ¿Sí? 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 Esos matrimonios van a durar toda la vida, hermanos. Dijimos que entre comillas poníamos la palabra comprensión
Eso es comprensión. Sin que se lo diga, usted sabe que ese esposo va cansado, va agotado del trabajo. Usted ni falta le hace decirle cómo viene, ya sabe que viene cansado, ¿verdad? Entonces eso es comprensión, hermano. Sinceridad. No va a desconfiar porque llegó y anoche y decir, porque se entretuvo mucho, ¿verdad? No, ya sabe que su esposo es cristiano, ¿verdad? Y que si le tomó el tiempo fue por algo o ve razón, pero de acuerdo, vea las circunstancias. Así que hermanos, hermanitas, esa es la pregunta cuando nos dice, ¿por qué son tan importantes la comprensión y la paciencia en el apoyo que brinda a su esposo en el desarrollo de su ministerio? Pregunta número 2, ¿hay alguien que desee contestarla? Dice así, ¿considera que es una bendición ver a su esposo trabajando activamente en la obra de Dios? ¿Hay alguien de un hermano? Sí, nuestra hermana. Todos salieron, todas las vamos a aceptar, hermano, ¿sí? Nuestra hermana Angélica, pues nuestra hermana Rosario. Bueno, hermanitas, la consideré porque dice aquí, considera que es una bendición ver a su esposo trabajando activamente en la obra de Dios. Bueno, lo que más me motivó a hablar fue cómo se sentiría si estuviera fuera de la iglesia. Porque considerar qué bendición, pues ya sabemos nosotros que es una bendición tener un esposo en la iglesia, pues. Qué bendición tan grande la mujer que tiene a su esposo aquí, que está trabajando en la obra. Bueno, yo pienso que sería de atenderlo lo mejor posible, ¿verdad? Sí, también, sí, porque si es de la iglesia, sabemos que es un hombre que trabaja en la obra de Dios. Cuando sale a trabajar en la obra de Dios. Y si tiene buen testimonio que no ha andado con otras muchachas, ¿verdad? Pues mucho más cuidarlo. Porque también hay varones aquí en la iglesia que han hecho cosas así, ¿verdad? Nosotros lo hemos sabido. Entonces, pero si ellos son leales a su esposa, pues con mucha más razón hay que atenderlos mejor. Y si no han sido leales, pues lo mismo, porque hay que ganarlos para uno, porque hay que rescatar ese matrimonio, esa vida familiar, esa unidad, porque a Dios eso es lo que quiere. Pero cuando hablamos cómo se sentiría si estuviera fuera de la iglesia, es una tristeza. Sinceramente, toda una tristeza. Porque uno cuando está con alguien que no sabe de Dios o que ya sabe y no quiere, sufre doble, hermano. Así es, correcto. Es un sufrimiento doble. Porque uno quisiera que se hincara con uno a orar, a pedirle a Dios que todo fuera en el nombre de Dios, pero no, ellos dicen unas palabras que uno ni haya ni qué decir. ¿Y cómo va a contestar? Y a veces uno lo que le toca es llorar y decir, bueno, como no se lo pedí a Dios, yo solita me lo agarré, así es que Dios me ayude, porque aquí no hay más quien me pueda ayudar. Porque es terrible. A veces uno tiene que hacer cosas que ni pensó que las iba a hacer, pues. Y lo sacan de sus casillas a uno, que también uno hasta cae en el error de hablar palabras feas, porque a veces somos humanos y nos alteramos, y eso es en todo ser humano. Así es que bueno, mi consejo es que la mujer que tenga, la varona que tenga el esposo en la iglesia y sea un hombre de Dios, pues que lo cuide como, bueno, como quizás a sus hijos. Porque sí se tienen que querer como a un hijo. Que se quite el celo, que se quite que todo eso que lo borren de su mente. Porque el celo es un mal consejero, ¿verdad? Eso de que lo dejen ir ahí, es que no exista. Bueno, gracias. ¿Quién más quiere hablar? La hermana Rosario pidió la palabra. Todo suyo. Bueno, paz, hermanas. Paz, hermana. Pues sí, es una gran bendición tener un esposo que vamos caminando a la par, hermano. Así es. Porque como decía la hermana, qué tristeza, ¿verdad? Si no fuera así. Se sufre doble, dice ella, y es verdad. Porque
cuando nuestros esposos andan en el trabajo, en la obra del Señor, uno está tranquilo, sabe de que el Señor anda con ellos, que los va a cuidar y que al volver pues nosotros los esperamos con mucho amor y atendiéndolos, ¿verdad? Así es. Pero ¿qué si supiéramos que está por allá tomando? Sí. No sabemos si les puede pasar un accidente, los pueden golpear, los pueden asaltar, hasta llegar a morir, pues porque hay muchos que han quedado alcoholizados, muertos, ¿verdad? Así es. Que tal vez no sea una persona alcohólica, pero que anda en cosas malas, quizás robando, Sí. quizás violando, o sea, qué sé yo, tanta cosa mala que Sí, con que mal- hay en esta vida, ¿verdad? Pero sí es una gran bendición el tener un esposo así. Nuestros hijos también, pues, quizás se nos hace un poco más fácil educarlo, ¿verdad? Así es. Aunque hay en un momento que los hijos son rebeldes y quieren hacer lo que ellos quieren, pero si los dos estamos en el camino, pues se nos hace como más fácil, ¿verdad? Y quizás hay muchas cosas más que se podría decir el que uno tenga un esposo que esté en esta obra allí de nuestro Dios, ¿verdad? Así es. Así que sí, hermano, es una gran bendición. Hermana Gracias. Carlita, no sé si usted quiere apoyar allí. Bueno, paz hermanas. Así, ¿no? Yo me siento muy feliz de que pues el hermano Andresito esté sirviéndole al Señor Así es. desde muy jovencito, porque yo lo conocí cuando él tenía 18 años Jovencito. y gracias al Señor desde entonces él le ha servido incansablemente al Señor. Sí. Entonces, haberlo conocido así y seguirlo viendo con ese entusiasmo y con ese amor a la obra, porque uno sabe, vea, que sus esposos aman la obra, la aman, hermanas. O sea, no se puede explicar con palabras lo sagrado que es un esposo que trabaja en el ministerio de la obra del Señor. Realmente para mí es como ver, Dios mío, es intocable eso. O sea, en el sentido de que ser piedra de tropiezo para el esposo, para uno de esposa es terrible. Entonces sí, el llamado para todas, para que valoren a esos esposos que se dan todo por la obra, y aquellos que tal vez se sientan, como usted decía, un poco que se están desanimando, ¿verdad? Darles ese empujoncito y decirles, no, hijo, siga adelante, no haga oído a la crítica. Creo que es muy importante eso. Yo recuerdo una compañera de trabajo que me decía, porque ya salían las predicaciones en Facebook, y una vez me dijo, su esposo es el que está predicando, ¿verdad? Por ahí en Iglesia de Dios, sí. Mire, y no hay plazas vacantes ahí en su iglesia para que el mío se dedique a eso, en lugar de regresar tan noche, de estar con otras mujeres. Imagínense. Entonces para mí fue de gran satisfacción oír eso. Y yo le dije, no, él tiene que tener un cambio en su corazón para que reconozca al Dios creador. O sea, no se trata de plazas vacantes. Pobrecita, estaba sufriendo, hermano. Así que nuevamente a todas el llamado de que si estamos en casa teniendo problemas con, pues como la mies es mucha y los obreros son pocos, pues pedirle a Dios que nos llene de esa paciencia y de esa comprensión, y que la oración no debe de faltar en cada una de nosotros. Correcto, así es. Mi Gracias. hermana también quiere. Bonitos aportes, hermano. Paz, hermana. Pasa. Yo no tengo esposo ni inconverso ni converso, pero sí, yo he oído bastantes hermanas, no me van a dejar mentir que las hermanas, las esposas de obreros sufren en silencio, porque han habido casos de que el hermano se va desde viernes y regresa hasta lunes. Hay unas hermanas que han sido esposas de ministros y me han dicho, ellos se dedican a la obra de nuestro Dios
y ellos no saben si mi hijo se enfermó, si mi hijo comió. Ellos no saben nada porque se dedican solo a la obra de nuestro Dios. Y otra me dijo, llorando, me dice, ahora va a tal parte, ahora va a tal parte. Por veces no los vemos todos los días. La hermana llorando me lo dijo. ¿Por qué? Porque supuestamente la obra de nuestro Dios tiene que ir a nivel con el hogar. Está un hermano que el día domingo le dicen que vaya a convivios y todo. No, dice, no voy a ir porque voy a salir con mi familia, dice. Lleva a nivel las dos cosas. Pero si solo se dedica a la obra de nuestro Dios, y la esposa y los hijos se descuidan. Así que mi consejo es, tanto la hembra como el varón tienen, yo siento que es una gran responsabilidad. Tanto la hembra como el varón es una gran responsabilidad, porque la esposa tiene que comprender al esposo que se va a ir a estar 3 días por allá. Tiene que ponerle, aunque sea otra ropita que lleve. Antes habían, no sé si hay reuniones para las esposas de obreros, que les decían de que la hermana, si va a salir con él, que le carguen una camiseta o otra camisa en el bolso de ella, por si el hermano se ensucia o algo, tienen que cargarle otra porque él se pone enfrente del púlpito. Y muchas cosas, pero lo principal que yo siento de que estos consejos fueran para ambos, porque hay muchos obreros de que se descuidan de sus esposas, o las esposas se descuidan de los obreros. Fíjense que los mandan lejos, allá otra lo atiende con café, con agua, con todo. Y mientras la hermana aquí, la hermana le lleva el café al otro allá, al otro hermano. Tiene que haber para mí esos consejos son grandes y tiene que haber una gran comprensión entre ambos, porque es una paciencia que no cualquiera la aguanta también. Son cosas de nuestro Dios, pero es de tener a nivel las dos cosas, porque aquí hay veces de que muchos adulterios hay. ¿Pero por qué? Porque tanto uno como el otro se han descuidado, porque unos por un lado y otros por otro. Otros no, dicen estoy casada, pero uno duerme en un cuarto y el otro en el otro cuarto. Están separados. ¿Por qué? Por muchas cosas. Sí, solamente, hermana. Bien, hermanos, pues esos comentarios aportan algo, ¿verdad?, respecto a nuestra vida conyugal, hermano. Porque el matrimonio es lo más sagrado que Dios estableció, hermano. En el primer siglo hubieron obreros que eran solteros, como Tito, Timoteo. Eran jovencitos, hermanos, y no tenían el problema que a veces tiene el que es matrimoniado. Quisiera ir terminando ya, solo les voy a narrar una historia, hermano, breve, si usted desea escucharla, porque el consejo viene para las casadas, para las esposas. Ahí adelante saldrá un consejo para las viudas, ¿verdad? Para las solteras. Fíjense, hermano, hace unos años, un hermano nuevo todavía ejerciendo su ministerio. Y yo lo miraba que él trabajaba en la obra. Y lo miraba así, ¿verdad? Como por ratos triste, confundido. Y le digo, hermano, como que anda un poco triste, se ha desvelado. Le digo, no, hermano, me dijo. Solo Dios sabe, me dijo, lo que me pasa. Y ese es real. No voy a decir el nombre ni en qué lugar, pero él tuvo valor de decirme. Me confió eso. ¿Sabe qué, hermano? Me dijo, mi esposa me trata mal. Y yo haciendo el ánimo, y ella va allá a la congregación del domingo, y yo aquí. Eso sí, él venía a la iglesia. Y la esposa ya en aquellas, ¿verdad?, reuniones, pero le hacía la vida, mire, difícil, difícil. Y llegó el momento en que me dice, hermano, no sé cómo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque sí estoy pasando por un momento en que ya las fuerzas ya no me alcanzan. Yo entre más le oro al Señor, como que Dios ya no me oye, me decía él.
¿Y sabe qué está pasando conmigo, hermano? En la empresa donde yo trabajo, me dice, hay una joven, me dice, ella se me pone así en bandeja de plata. Ella me mima casi, me dijo. Y yo, como cristiano, nunca he movido una palabra. Ella es la secretaria. Y me manda a llamar solo para tenerme ahí cerca y estarme viendo, solo para conversar conmigo. Y yo ya estoy confundido, hermano, me dijo. No sé qué camino agarrar, hermano. Mire, son las trampas del enemigo, hermano. Y le digo, hermano, qué bueno que usted me lo contó, le digo. Ese secreto se va a ir conmigo, le digo. Jamás se lo voy a contar a alguien. Pero yo lo quiero ayudar en el nombre del Señor. Usted es joven. ¿Por qué joven? Es un hermano joven todavía. Pongámonos en ayuno, hermano, y en oración, le digo. Yo ya pensé en retirarme de la empresa, irme, porque no quiero caer en el pecado. Sinceramente no quiero caer. Tengo mi par de hijitos que los amo, pero mi esposa me trata mal y no me comprende. Me hace difícil la vida. Yo soy obrero. ¿Qué hago, hermano? Hermano, oremos y ayunemos este próximo sábado. No me voy de la empresa porque no es fácil hallar un trabajo. No me van a estar esperando allá con un trabajo. Tengo que estar allí. Y no quisiera pasar por esta situación. No quisiera abandonar el camino del Señor. Oremos, le dije al hermano, y ayunemos este sábado. Véngase en ayuno y en oración. Dios nos va a responder, Él es poderoso. Y usted es honesto y gracias que me lo contó. Llegamos en ayuno, hermano, el sábado. Por eso que de Dios no debemos de dudar. Y cuando nosotros tengamos necesidad moral o espiritual, busquemos a alguien que es espiritual y pidamos ayuda, porque pedir ayuda no da vergüenza, hermano. Y oramos y ayunamos, entregamos ese ayuno. Al siguiente sábado, ¿qué tal, hermano? Ya me siento un poco mejor. Al siguiente sábado, ¿cómo se siente si hacemos otro ayuno? No, hermano. Esa muchacha la despidieron. ¿Se puede imaginar, hermano? ¿Verdad que Dios es vivo, hermano? La mandaron para una oficina, una sucursal aquí por Santa Ana. Se fue lejos. No creo volverla a ver, me dijo, y no deseo. Y hasta se puso a llorar el varón. Mire, hermano, de lo que me libré, me dijo. Ahí está trabajando como obrero. Por eso, hermanas, valoren sus esposos, porque el enemigo tiene una mentalidad sutil y es hábil para engañar, para armar lazos, ¿verdad? El hombre no podrá tener tanta simpatía, pero él quiere cazar la preciosa, ¿qué, hermano? La preciosa alma, ¿verdad? Porque el obrero del Señor es sufrido, hermano. Mire, hermano, cuánto podíamos exponer y decir más de este tema, pero yo sé que ustedes, la mayoría, son hembras ancianas, ya mayores, ¿verdad? Y gran parte de esta iglesia son hermanas solas, son viudas, ¿verdad? Algunas son pocas los matrimonios, y los matrimonios en este tiempo el enemigo los busca para desestabilizarlos, hermano. Busca, ¿verdad? Cuánto más un obrero, ¿cómo no lo va a buscar? ¿Verdad? Así que valoremos, hermano, nuestra vida espiritual, y hermanas que están casadas, busquemos ser más cercanos de Dios para que Dios nos ayude y que nos favorezca, hermano, ¿verdad? Y de esta manera pasarán 40, 50, 60 años y hasta que la muerte llegue y nosotros vamos a glorificar a Dios, ¿verdad? No vamos a salir corriendo delante del enemigo, sino que nosotros vamos a estar firmes en el Señor. Así, carísimos hermanos, pues espero se pongan de pie y continuemos con el servicio de esta tarde, hermano, el desarrollo de este culto femenil, ¿verdad? Las hermanitas que pasarán por acá, ¿verdad? A cantar, ¿verdad? Las que van a preparar el tiempo de cánticos. Paz, hermanitas.